estrategia que marcaba, o sea, la definición que hizo la presidenta de esa reforma del sistema, lógicamente hemos vivido una época que no podemos dejar de lado el COVID, que ha producido una profunda transformación de nuestro sistema sanitario a todos los niveles, ¿no? Primero porque hemos tenido una enfermedad que ha ocupado prácticamente la actividad de todos los sistemas sanitarios durante 2 años y medio. Lógicamente ha producido un efecto en lo que era la actividad no COVID, y todo eso pues siempre tiene su repercusión en lo que es el funcionamiento y en lo que es la estrategia. Entonces nosotros ahí hemos tomado varias decisiones. Una de ellas, hemos empezado por la parte organizativa, que ha sido importante, ¿no? Dar esos cambios dentro de la estructura, lógicamente para ir adaptándonos a la situación que nos toca vivir. No hablaría de época post-COVID, pero sí en esta situación entre pandemia y endemia que vivimos con el coronavirus y que condiciona nuestra actividad sanitaria, ¿no? Entonces, planteándonos este horizonte y sobre todo, insisto, en esa profunda transformación a todos los niveles, en procesos, en recursos humanos, en lo que ha sido más sensible durante todo este tiempo, atención primaria, salud mental, listas de espera, accesibilidad, en todos esos puntos que es donde realmente vamos a actuar de manera, digamos que prioritaria, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tratar de ir con más velocidad a la hora de tomar esas decisiones, sobre todo para dar respuesta a lo que el COVID realmente ha expresado con su máxima crudeza. Entonces, son reformas que empiezan por un carácter propio de la propia organización, aunque bueno, son todas las personas que han estado van a seguir ligadas a la actividad de la consejería, pero bueno, adaptándonos principalmente pues a esa nueva realidad que vivimos en esta situación, insisto, con esa condicionante que nos mete el COVID, porque probablemente llegarán más olas y habrá que mantener toda la actividad a máximo rendimiento, y para eso pues hay que optimizar, ¿no? Yo creo que esta sacudida que ha producido el COVID en nuestro sistema sanitario requiere de manera permanente estar estudiando, analizando y ir tomando decisiones de carácter estratégico de cara a futuro. El principal condicionante que ha tenido esta pandemia ha sido a nivel asistencial, que ha sido donde realmente hemos notado ese importante incremento de actividad. Entonces, la reforma de la estructura en cuanto a la organización lo que permite es darle, más peso a lo que es que lo que es asistencial se dedique puramente a lo asistencial, y por supuesto también darle relevancia a la importancia que tiene sobre todo el horizonte presupuestario que mantiene la sanidad, sin dejarnos de lado todo lo que supone eso, ¿no? La inversión en farmacia, en infraestructuras, en energías a todos los niveles. O sea, yo creo que hemos querido dar la relevancia que tiene tanto el peso económico y la parte asistencial, para que de manera, independiente pero coordinada, puedan ir mejorando todavía más la inversión que se realiza en materia sanitaria dentro de nuestra comunidad. Esa es un poco la idea, y sobre todo para tratar de profundizar en lo que he dicho anteriormente de cuáles son los puntos que hemos detectado donde necesitamos un refuerzo especial, ¿no? Atención primaria, salud mental, listas de espera, accesibilidad. Eso es lo que nos marcamos como objetivo, y bueno, de aquí a final de legislatura, bueno, llegarán por supuesto en futuro más más reforma, más transformación, porque permanentemente el mundo sanitario no para de avanzar, y yo creo que un ejemplo claro es lo que hemos vivido en estos 2 años y medio, de todo lo que se ha transformado y de todo lo que ha cambiado nuestro sistema sanitario. Tenemos una serie de nuevas leyes. Ahora mismo una de ellas es la de la ley de equidad. ¿Cómo va a interferir o puede interferir en el proceso de transformación que queréis iniciar en Madrid? Bueno, lógicamente la ley de equidad es una ley absolutamente decepcionante, ¿no? De un carácter puramente ideológico, y además que incluso tenemos hasta ciertas dudas de que no vaya a invadir competencias. Así lo expresó el consejero de Presidencia, Enrique López, que es afamado jurista y además que sabe realmente de lo que estaba hablando, que es algo que estamos estudiando, y en estos momentos esa ley lo único que hace es empobrecer nuestro sistema sanitario. Principalmente la ideología va en la carga, sobre todo esa
diríamos casi ataque que realiza a la sanidad privada, algo que es absolutamente complementario, que se ha demostrado que son modelos que pueden tener éxito, que permite reforzar la sanidad de carácter global, y yo creo que es una ley absolutamente sectaria y que espero que recapaciten y que den marcha atrás con respecto a esa ley, porque desde luego no va a aportar nada nuevo y nada bueno al sistema sanitario, sino más bien al contrario, va a empobrecer algo que realmente requiere otro tipo de reformas. Sería más importante que en vez de sacar estas leyes ideológicas se planteasen la financiación de carácter global del Sistema Nacional de Salud, otra serie de medidas con reformas importantes con respecto a los recursos humanos. Yo creo que hay muchas líneas donde actuar y no ir a lo puramente ideológico, y menos en sanidad, que nunca funciona. Bueno, ahí habría que distinguir lo que es realmente, digamos, la factura energética, ¿no? Ya, claro, lógicamente Madrid tiene cerca, yo creo que son 2 millones de metros cuadrados de superficie sanitaria, ya bien sea de centros de salud o de hospitales, muchos de ellos con actividad, o sea, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, todos los días del año, y lógicamente eso, cuando se ha producido un incremento tan importante dentro de la factura energética, a pesar de que todos los hospitales tienen su estrategia de eficiencia energética, lógicamente se está notando ya de manera, yo diría que importante, dentro de la factura que tienen nuestros hospitales. También es cierto que, claro, son crisis de carácter global y influye a todos los niveles, ¿no? En fungibles, en equipamientos, y ahí lo que se está tratando es de siempre, bueno, pues mucha comunicación con los proveedores y tratar de que afecte de la menor manera posible a nuestra actividad asistencial. Esa es la estrategia que marca. O sea, por un lado, la parte asistencial, que es la que prevé cuál va a ser la actividad, y por otro lado, la Viceconsejería Económica, que es la que, bueno, se encarga principalmente de eso, de vigilar, pues, sobre todo qué es lo que se va a hacer con la parte de la factura energética, y sobre todo con todos los proveedores que tenemos de todos los servicios a todos los niveles, estar preparados para posibles contingencias. De momento no hemos tenido ninguna rotura, ¿no?, en cuanto a esa continuidad asistencial motivado por esa crisis de materiales o por esa crisis energética, pero hay que estar preparados porque en cualquier momento se puede producir. El horizonte económico que tenemos a partir de otoño es muy complicado, y lógicamente, si esto se confirma, va a ser en esa línea, tendrá repercusiones a todos los niveles, y por lo tanto pues tenemos que estar preparados. Pues siempre nuestra máxima es proteger a los madrileños en su salud, en la enfermedad, y ahí lógicamente tenemos un papel muy importante también de ver la financiación de nuestro sistema sanitario, y eso afecta a todos los niveles. De ahí también la importancia de esa viceconsejería, ¿no?, sobre todo de estar preparados para prever qué es lo que pueda ocurrir, y siempre ir tomando soluciones para poder, para seguir dando esa respuesta asistencial. Se tendría que llevar a final de este año la ley de presupuestos del año que viene. Hay que ver también cuáles son las previsiones económicas de cara a futuro, y a partir de tomar decisión. Hombre, nosotros lógicamente, insisto, siempre dando esa asistencia sanitaria que merecen los madrileños. A partir de ahí hay muchas tomas de decisiones. Habrá que ver el horizonte, si es más, si el presupuesto va a crecer, si no va a crecer, y a partir de ahí ir tomando decisiones. Es verdad que se puede actuar a muchos niveles, ¿no?, también en optimizar todo lo que estamos haciendo en cuanto a procesos, en cuanto a recursos humanos, en cuanto a todos los niveles, y ahí, bueno, pues ahora ya se trabaja habitualmente desde ahora de cara a esos presupuestos que se tendrían que aprobar a final de año, pero bueno, no es una decisión que solo tenga el gobierno, sino que hay que contar también con Vox en este caso, que es el que nos da el apoyo parlamentario. Entonces, bueno, vamos a ver, estamos en fase inicial, fase de trabajo, y a partir de ahí, según ese horizonte presupuestario que se irá viendo en los próximos meses, ya iremos tomando las decisiones que sean oportunas. La esencia del decreto de especialidades no va a la raíz de los problemas del Sistema Nacional de Salud, porque realmente va a la formación, o que pueda permitir el reconocimiento de otras especialidades, pero realmente no es un problema de formación, que la formación tiene un nivel, yo diría que casi muy bueno dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud, sino que quiera la raíz de los problemas, que son la escasez de profesionales, y este Real Decreto no va a optimizar, ¿no? Yo creo que lo que hay que empezar es pensar en el grado, especialmente en medicina, que es donde están teniendo más dificultades, luego en el número de plazas que vamos a tener para
especialmente en medicina de familia y comunitaria, y ahí pues hay que flexibilizar la acreditación, cuál es el papel de los tutores. Yo creo que el Real Decreto no va realmente a lo que es la raíz del problema, que es la escasez de profesionales, y sobre todo con un horizonte de aquí al año 2030 todavía más complicado del que estamos viviendo ahora, por algo tan sencillo como que se jubilan más médicos de los que salen del MIR y de nuestras facultades de medicina. Por lo tanto, yo lo que creo que el Ministerio debería ser, o sea, más valiente a la hora de tomar decisiones. Nosotros ya hemos propuesto muchas de ellas, sobre todo dentro del plan de primaria, homologar los títulos que estén pendientes, más agilidad en esa homologación, insisto, tema tutores, acreditación, aumentar el número de plazas. Yo creo que hay muchas decisiones que se pueden tomar, también la propia financiación del Sistema Nacional de Salud, y a partir de ahí ir mejorando, pero realmente ese Real Decreto no responde, insisto, a lo que es la raíz del problema, que es la escasez de profesionales, y sobre todo con un horizonte, hablo 2030 por no irme más lejos, de cuál va a ser el panorama, porque es que se nos jubilan en algunas especialidades el 30% de los profesionales, y es una situación que yo incluso podría decir que es un problema de Estado. Madrid habitualmente es una comunidad que no suele tener problemas, empezamos a tenerlos, pero es que hay otras comunidades que la situación es todavía mucho más complicada de lo que vivimos nosotros, y ahí hay que tomar decisiones, porque hay decisiones que lógicamente tenemos que tomar las comunidades autónomas, pero hay decisiones que se tienen que tomar desde el Ministerio como Sistema Nacional de Salud que somos. Hacerlo atractivo hay que hacerlo a varios niveles, ¿no? Yo creo que tiene una parte de formación ya desde el propio grado, ¿no?, de medicina, luego también en la propia fase de formación del médico especialista, y luego con decisiones que son posteriores en cuanto a remuneración, a realmente hacer más atractiva para el profesional el que toma esa decisión. Nosotros hay algo que hemos analizado, ¿no? Cuando realmente los médicos de familia comunitario finalizan, si no está reconocida la especialidad de urgencia, claro, pueden elegir si acaban, por ejemplo, en la urgencia de un hospital público o bien en la atención primaria. El primer punto para que tomen esa decisión es que al menos a nivel económico la remuneración sea similar, vaya a un sitio, vaya a otro, que yo creo que eso es un factor importante. Otro de ellos es la estabilidad. Ahí estamos actuando a esos dos niveles. El plan de atención primaria contribuye a mejorar esa remuneración, bien con el propio plan, en las plazas de difícil cobertura, en número de tarjetas, en una serie de condicionantes que hace que esa remuneración sea mejor, permitir una prolongación de jornada, y entonces ahí sí que podrá darse la situación de que decidan si van en un sentido o en otro, y otro de ellos es la estabilidad, ¿no? Cada vez el proceso que estamos abriendo, ya no solo con las ofertas públicas de empleo más la ley de temporalidad, vamos a pasar una fijeza de un 55 a un 83%, que es un avance importantísimo de aquí a los 2 próximos años, ¿no? Entonces yo creo que hay que actuar a todos los niveles, ¿no? Necesitamos que la atención primaria, y luego también decisiones orientadas en cuanto a las infraestructuras, en cuanto a la simplificación de los procesos, en cuanto a aumentar su capacidad de resolución. Yo creo que son actuaciones a todos los niveles que realmente permitan que la decisión, cuando una persona decide, un médico decide estudiar, hacer su formación en medicina de familia y comunitaria, pues que pueda tener esa atracción, ¿no?, por tomar esa decisión para acudir a la atención primaria. Yo creo que es una labor en conjunto, ¿no? Ahí sí que estamos teniendo mucha colaboración con las sociedades científicas, que nos van guiando mucho sobre cuáles son las decisiones, precisamente para que ellos se sientan más valorados dentro de esa atención primaria. Y eso, insisto, es un trabajo conjunto, un trabajo mantenido y un trabajo de muchas actuaciones en muchos ámbitos, pues para conseguir que lo que ha ocurrido en este MIR, aunque en Madrid se cogieron todas las plazas, incluso cuando queda un 20% de elección, pero no es un consuelo, porque la realidad es la que es, y es un problema estructural del Sistema Nacional de Salud, y hay que darle soluciones a todos los niveles. Insisto, no es cada administración que trate de hacerlo más atractivo para sus médicos, sino que hay que hacerlo a nivel de todo el Sistema Nacional de Salud, y es, insisto, tarea de todos. Hay decisiones que, como bien has dicho, son decisiones del Ministerio de Sanidad, o sea que hay decisiones que las comunidades autónomas podemos participar, pero si no se producen, pues lógicamente tenemos que llegar hasta donde podamos llegar nosotros. Yo creo que lo he dicho antes, 2 líneas principales. Uno de ellos es la remuneración de los profesionales, que es importante, especialmente médicos, que es donde tenemos el principal
el principal problema, que bueno, ya sabemos las líneas que estamos haciendo, hablo de atención primaria de salud mental, luego queda reconocimiento de carrera profesional y lógicamente la estabilización, ¿no? La estabilización queremos pasar de un 55% a un 83%, ahí son 32.000 plazas, son 23.000 de la oferta pública de empleo, y hablo de todas las categorías profesionales del SARMAS, y 9.000 que son de la ley de temporalidad. De la ley de temporalidad hay que cubrir esas plazas antes del 24 de diciembre de este año, con lo cual 9.000 profesionales de distintas categorías van a tener esa fijeza en diciembre, y luego quedan las OPEs con distintos calendarios, que son las 23.000 restantes. Entonces, con esa estabilidad, lógicamente, el horizonte digamos, de estrategia como Servicio Madrileño de Salud, yo creo que es un avance importante. Y luego también pues la propia contratación. Nosotros ahora mismo, de datos de prepandemia a datos que tenemos ahora, hemos crecido en casi 5.000 profesionales, que es una cifra más que importante. Pero bueno, en cualquier caso hay que continuar siempre pues analizando, valorando, ir tomando esas decisiones, y siempre que haya profesionales, porque es verdad que en algunas especialidades empezamos a encontrar problemas importantes, ¿no? El caso de la primaria es uno de ellos, bueno, a otros niveles. Y ahí, pues para eso está la Administración, de hacer que esos puestos de trabajo sean lo más atractivos posible para el profesional, para que se quede en la Comunidad de Madrid, que es un polo de atracción en cuanto a la formación. Pero hay que reconocer que tampoco sería la solución el estar compitiendo con otras comunidades autónomas limítrofes, ¿no? Que eso ocurre cuando haces una oferta pública de empleo, o cuando la contratación se ofrece ya directamente a interinidades, porque eso no va a solucionar el problema de base, ¿no? Eso puede ser algo que te solucione de manera coyuntural, pero eso puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Y yo creo que ahí, o sea, nosotros somos unos convencidos de que somos un sistema nacional de salud, y que lógicamente las decisiones tienen que ser de carácter digamos a nivel nacional, ¿no? Para toda España, y que es lo que nos permita pues también, porque la movilidad de profesionales no es mala, ¿no? Y también pues podamos cubrir esas necesidades, pero lógicamente en las comunidades autónomas podemos llegar hasta donde podemos llegar. Nosotros podemos actuar en la estabilidad, podemos actuar en la remuneración, podemos actuar en las condiciones de trabajo, pero si no hay más profesionales, las decisiones tienen que ir afinando mucho más hacia donde conseguimos, como mínimos profesionales que tenemos, que se mantengan con nosotros y que puedan estar en la mejor situación posible, pero eso no es una tarea sencilla. Los acuerdos sobre cuáles son, digamos, los acuerdos para los tiempos que se dedican a pacientes y profesionales, que nosotros estamos de acuerdo que todo lo que vaya a mejorar la asistencia sanitaria, tanto para pacientes como el propio profesional, que es el que se siente más seguro con esa actividad, por supuesto que estamos de acuerdo, pero esos debates se hacen en mesa sectorial, o sea, todavía no se ha tratado en mesa sectorial, que es donde se tienen que tratar estas cuestiones. Bueno, esos son avances que se han hecho con la gerencia de atención primaria, pero ahora donde hay que corroborarlo es en atención primaria. Lógicamente ahí hay que pensar, bueno, los pacientes necesitan el tiempo que necesitan, hay pacientes que a lo mejor no necesitan los 10 minutos, otros que por supuesto que lo van a tener que necesitar, y yo creo que ahí es una labor sobre todo de evaluar de todo lo que se está haciendo, los tiempos, las demoras, todo, y a partir de ahí pues ir tomando las decisiones para dar esa respuesta dentro de la atención primaria. Es verdad que la carga de enfermedad que se ha producido con la pandemia es una evidencia. Yo creo que es de las épocas de mayor actividad del SERMAS a todos los niveles, no solo pensando en actividad COVID, sino también en actividad no COVID, en atención primaria, en hospitales, de actividad de lista de espera a todos los niveles, de la consulta, de la diagnóstica, de la quirúrgica. Y lógicamente pues hay que pensar no solo en el hecho asistencial en sí, que la satisfacción es muy alta, sino en todo lo que rodea, ¿no? En los tiempos de espera, en la accesibilidad, y ahí pues lógicamente decisiones que se tienen que tomar dentro de esa mesa sectorial, que es donde se valora exactamente qué respuesta tenemos que dar en cada momento para las personas que acuden a atención primaria. En primer lugar hay que dejar bien claro exactamente cuál es la actividad de los SWAP, de los servicios de urgencia de atención primaria, que no es la única actividad dentro de la urgencia de atención primaria, porque también están los SAR, que son los servicios de atención rural, los CUE, que también son centros, o sea, más multidisciplinares, o sea, que hay más actividad de lo que realizan los SWAP. Los SWAP aproximadamente atienden a unas 400.000 personas al año, es decir, que en los últimos 5 años, previos a pandemia, puesto que se cerraron en pandemia, había descendido la actividad casi un 25% de los SWAP.
y de esos 400.000 personas, analizando pues, caso a caso prácticamente de cuál era la actividad, qué tipo de consulta se hacía, qué respuesta se daba, de esos 400.000 se llegó a la conclusión de que más del 73% de esa actividad era demorable en uno o en varios días después, ¿no? Creo que es importante analizarlo, y luego de esa actividad total de los SWAP, solo creo que era el 0,04% era realmente patología urgente. Entonces yo creo que no hay que... es importante porque nuestra responsabilidad dentro de la consejería es analizar los recursos y sobre todo que la respuesta sea la adecuada a cada ciudadano en cada momento, ¿no? Entonces, con estas premisas, lógicamente nosotros estamos haciendo una revisión permanente pues, de en qué situaciones se accedía, a qué horas del día, qué actividad tenía cada uno de los SWAP, y a partir de ahí pues, lo que se va a hacer en varias fases, se va a realizar esa reapertura, pero sobre todo adaptándonos a todos estos datos que ya teníamos con anterioridad. Ahora el trabajo se realiza en mesa sectorial, que es donde se llega a un acuerdo donde hay que llegar a un acuerdo para digamos, esa reorganización, que es lo que es puramente de recursos humanos. El modelo asistencial lo define la Consejería de Sanidad, lo define el Servicio Madrileño de Salud, y ahora hay que adaptar con esa decisión que los recursos humanos vayan en la línea que nosotros queremos, ¿no? O sea, a lo mejor requiere pues, esa siempre reorganización, porque lógicamente ha cambiado mucho la actividad en todo este tiempo motivado por el COVID, y no podemos vivir aislados de lo que nos ha condicionado nuestro día a día, y sobre todo yo creo que esto es lo que hay que analizar, ¿no? Puramente lo que es asistencial, y dejarse de fuera de condicionantes políticos. Yo creo que ha sido lamentable la utilización que ha hecho la izquierda de todo de cómo algo que va en beneficio de los ciudadanos se ha generado una situación, o sea, que ha sido totalmente, o sea, por nuestra parte absolutamente criticable, porque no se puede utilizar la sanidad con fines políticos, y han hecho bandera de ello. Pero bueno, nuestra misión es seguir centrados en lo que estamos, es en dar esa asistencia a los madrileños, e insisto en esas fases que iremos haciendo esa reapertura pues para dar esa respuesta que necesitan.